Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy seguimos en el estudio del libro de Santiago y como siempre es importante recordar el contexto, que ahora tenemos este grupo que son, como hemos visto desde el principio, son judíos que están siguiendo las enseñanzas de Jesús. Entonces ellos ya después de dejar todo lo que hacían como judíos y ya empezar a seguir este evangelio de gracia, hay una pregunta lógica, que es ¿cómo vivo esto? Y encima, por ya empezar a seguir el evangelio de gracia, entonces ya han sido perseguidos y ya están dispersos, ya en muchos sitios diferentes, por haber seguido a las enseñanzas de Jesús. Jesús crucificado, resucitado y ya en el cielo. Entonces ya vemos como ellos quieren saber qué hacemos. Ya hemos dejado de ser solo judíos según el sistema y ya ser judíos mesiánicos, siguiendo las enseñanzas de Jesús y el mensaje de Jesús, y ya estamos siendo perseguidos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos esto? Y Santiago, ya el hermano de Jesús, entonces ya empieza a enseñarles cómo vivir el mensaje. No solo ser oidores, no solo ser víctimas tampoco, pero ya hemos visto muchas cosas que él decía, mira, hay que elegir el gozo, y no solo el gozo, el sumo gozo. Y ya confiar en Dios, porque sabemos que Dios usará todo. Y ya entonces nos tiene tantos mensajes aquí. Y hoy vamos a ver el capítulo 2, los versículos 14 al 26, y es un texto bastante conocido con el tema de las obras y la fe. Entonces me imagino que ya has oído por lo menos el concepto de este pasaje, pero es curioso porque empieza, claro, nosotros ya tenemos las divisiones, tenemos los versículos, tenemos los capítulos, pero claro, eso no fue escrito así en versículos, fue escrito como un libro, como una carta. Entonces, es todo lo que tenemos en la Biblia, entonces fue escrito así, todo seguido. Entonces nosotros ya, hace muchos años ya metieron los versículos y los capítulos para poder estudiarlo más fácilmente. Pero no podemos ya sacar algo del contexto, ni tampoco olvidar lo que vino antes o lo que viene después. Entonces, en este caso, antes, entonces ya habíamos hablado de que no podemos diferenciar, no podemos tratar de una forma diferente a una persona que a otra persona, por lo que tiene, por cómo parece, por lo que nos puede ofrecer, porque cada persona tiene valor en los ojos de Dios, porque lleva la imagen de Dios. Entonces eso es lo que vimos la semana pasada, pero termina diciendo, en el versículo 12 y 13 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces solo ahí vemos las obras. Vemos la importancia de las obras. Y ya como sabemos, Pablo enseñaba que la gracia, salvación viene por la gracia, no por obras. Pero él estaba enseñando que, entonces no se puede ganar la salvación. Pero no está diciendo que las obras no son importantes. Sí, la salvación es por fe, es por la gracia de Dios, que quiere decir que no lo merecemos, pero Dios, por su gracia, nos ofrece su perdón, nos ofrece su amor. Pero Santiago va a tratar el tema para mostrar que,
no se puede decir que las obras no son importantes, que entonces ya todo es por gracia, da igual lo que haces. Santiago va a enseñar que hay más, que es un tema un poco más profundo que eso. Entonces, después de decir que la misericordia triunfa sobre el juicio, dice, hermanos míos, siempre cuando lo dice, entonces ya es para corregir. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces está lanzando una pregunta que, claro, realmente está diciendo que no se puede. Y veremos el por qué. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y otra vez tenemos que preguntarnos en qué tenemos fe. A veces sacamos la palabra fe como ya algo, como es la respuesta a todo. Pero ¿en qué? Porque sabemos que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. También, entonces ya en el capítulo 2, Santiago había dicho, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo. Entonces ya, y Hebreos, vemos muchas definiciones de la fe, pero nunca se trata de solo creer en Dios, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, si realmente tenemos fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, debe salir ya con obras. Entonces, no es que las obras nos salvan, pero somos salvados para obrar. Eso en el mismo contexto, en Efesios 2, 8 al 10, es lo que Pablo dice, que somos salvos por la gracia, no por las obras. Pero Dios ha preparado de antemano obras en las cuales debemos andar. Entonces, no somos salvados ya para sentarnos y estar cómodos. Y decir, bueno, es por gracia, entonces da igual lo que hago. No, realmente la palabra de Dios dice que el fruto de la salvación se debe ver en nuestras vidas. Y aquí Santiago va a desarrollar ese tema. Porque claro, de la misma forma que si hay alguien que tiene necesidad de un abrigo y comida, y le digo simplemente, mira, caliéntate, mira, ya come, sé saciado. Y ni le doy un abrigo, ni pan, ni algo para comer. Entonces mis palabras son palabras huecas. De la misma forma, si digo que creo en Dios y no hay fruto, también mis palabras son palabras huecas, vacías. Y el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ahí está el tema. No es fe o obras, es fe con obras. Obras que muestran la realidad de la fe. Obras lógicas que ya salen de la fe. Porque no se trata de solo creer en Dios. Y ahora lo vamos a ver. Dice en el 19, ¿tú crees que Dios es uno? Entonces eso es un dicho de los judíos desde el principio. Entonces ya es una cosa que ellos tenían memorizado, que Dios es uno. Y entonces dice, mira, y bien haces.
También los demonios creen. Y no termina ahí, dice, y tiemblan. Entonces, claro, está hablando con los judíos, que ahora son creyentes también, y dice, mira, creéis que Dios es uno. Y muy bien, tenéis razón, es correcto. Pero solo creer eso no es suficiente. Porque los demonios también creen igual. Y incluso ellos tienen una obra que sale de eso. Tiemblan. ¿Y vosotros creéis? Sin más. Es curioso, una persona que dijo, en el mundo espiritual no hay ateos. Entonces aquí vemos que los demonios no son ateos. Ellos saben que hay un Dios. Y ya solo al pensar en ese Dios, tiemblan. Es curioso, nosotros ya podemos decir, es que yo no creo en Dios. Y sin más. O decir, yo creo en Dios, pero vivo a mi manera. O le sirvo a mi manera. Entonces, eso realmente no es creer en el Dios vivo, verdadero. Porque si los demonios creen en Dios y tiemblan, nosotros debemos examinar nuestras actitudes. Porque si yo creo que le puedo servir a mi manera, me da igual lo que me ha dicho que debo hacer. Yo voy a hacerlo a mi manera. Realmente me estoy haciendo a mí mismo más alto que Dios. Para decirle cómo le voy a servir. ¿Cómo voy a vivir? Porque, bueno, lo que Él ha dicho, eso es para otro. Pero bueno, vemos que no es suficiente solo creer que Dios existe, que Dios es uno. No es suficiente solo creer. Y después el 20. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ahí vemos que Abraham no solo decía, mira, yo creo en Dios. ¿Cómo sabemos que él realmente creyó en Dios? Por sus obras. Porque cuando Dios le decía hacer algo, aunque él igual no entendía todo, él obedeció. Cada vez. No era hombre perfecto, pero se ve en sus acciones, en su forma de vivir, en sus obras, que él verdaderamente creía en Dios. Y fue llamado amigo de Dios por su manera de vivir, no por sus creencias, pero por su manera de vivir. Y después dice, asimismo también, Rahab la ramera no fue justificada por obras. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces, en su caso también vemos que ella
creía en Dios, no por lo que decía, pero por lo que hacía. Entonces es el fruto que muestra la realidad de la fe. Ya muestra que es más que simplemente decir que yo creo en Dios. Porque cuando nosotros paramos y empezamos a pensar en quién es Dios, qué ha hecho, cómo nos ha bendecido, qué nos ofrece y el coste de que Él pagó ese coste por nosotros para poder ofrecernos todo. Entonces, no reaccionar, no obrar, no vivir, no tiene sentido. Entonces, si no tengo obras en mi vida, si esta palabra no me impacta, si no vivo nada en ninguna forma diferente que el mundo, entonces me tengo que preguntar si realmente entiendo el Evangelio, si realmente he recibido su perdón, si he reconocido el mal que yo he hecho y mi necesidad de Él, que necesito Él en mi vida. Y después dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces ya a través de la Biblia, entonces vemos que se debe vivir. Sí es por fe. La salvación viene por fe y por la gracia de Dios. No lo merecemos. Pero después de recibir su perdón, su amor, su nombre, debe salir. Debemos obrar, debe salir fruto de nuestras vidas. Entonces, sabemos el tema del fruto del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos cosas que se ve en el árbol por acciones. Hay otras cosas, tengo varios pasajes y bueno, estos no son todos los pasajes que lo dicen, pero para ver un detalle, Mateo 5, 14. Entonces, dice esto Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Alumbra es acción, es obrar. Pero después dice, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No dice, para que sepan vuestros pensamientos, vuestras creencias. Dice, vean, es que nosotros hagamos algo que se ve, vuestras buenas obras, y que sean ya de tal forma que ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, eso es que estamos respondiendo y reaccionando en una forma que no es lo natural, que llama la atención. Y la única respuesta es que la gente, al ver esa respuesta, ya glorifique a nuestro Dios. Pero son acciones, son obras. Juan 13. Es otra obra clara. Esto es 34 y 35. Jesús decía, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, otra vez, no está hablando de creencias. Está hablando de acciones que debe salir de nuestras vidas. Entonces, y el mundo al ver
estas obras, otra vez como en Mateo, ya van a glorificar a nuestro Padre porque verán que somos los discípulos de Jesús. Porque hemos ya experimentado su amor y lo lógico de experimentar su amor es vivirlo. Si veo que Él me ame a pesar de mis fallos, a pesar del mal que he hecho, debo también amar a otros, aunque no son perfectos, aunque incluso en algún momento me han hecho daño. Debo aplicar la misericordia, como hemos visto en Santiago. Misericordia es no dar lo que merece, pero en el concepto de, por ejemplo, un castigo. Por ejemplo, nosotros por el mal que hemos hecho merecemos la muerte, pero Dios por su misericordia no nos da. Entonces, nosotros debemos aplicar su misericordia a nuestras situaciones también. Efesios 4, 31 al capítulo 5, versículo 2. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofreciendo ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces es aplicar lo que nosotros hemos recibido de Dios sin merecerlo, aplicarlo a nuestro contexto, a nuestras relaciones. Son obras que deben ver, que se deben ver en nuestras vidas. Primero de Juan 3, 16. El 18 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, el amor no debe ser ya de creencias, debe ser acciones, de hecho y en verdad. En verdad, porque no es para ya obtener lo que yo quiero, porque Dios nos amó, no por lo que Él quería, pero para lo que nosotros necesitábamos. Entonces ya es obra. No es sentarnos y hablar de lo que creemos, pero es aplicarlo a nuestras vidas y ya vivirlo en la forma de obras. Marcos 12, 28 al 31 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es lo que habíamos visto. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, aquí otra vez,
Bueno, de creencias vemos que es importante creer que Dios es uno. Pero después vemos que debe haber una respuesta hacia Dios con todo nuestro ser. Claro, cuando habla de fuerzas, cuando habla de mente, de alma, de corazón, no solo está hablando de creencias, está hablando ya de empezar con creencias y poner las creencias en acción. Tantas veces nosotros criticamos a los no creyentes, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para mostrar que hay un camino, que hay esperanza, que hay otra manera para vivir? Cuando nosotros respondemos igual, cuando tenemos las mismas actitudes del mundo, cuando decimos igual que el mundo, yo con alguien que me trate bien voy a responder bien. Pero cuando me trate mal, ojo, voy a devolverlo. Eso es actitud del mundo. No es fruto de ser hijo o hija perdonado o perdonada. Y un pasaje más, y como he dicho, esos son ya solo unos pocos. Pero ya vemos que Dios nos llama a recibir, nos ofrece su gracia y salvación por gracia, pero después nos pide obrar según esa riqueza que nos ha mostrado, que nos ha dado, sin merecerlo. Pero es importante ver que no solo se mide en lo que uno dice. Mateo 7, el 15 al 23, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces tenemos que tener cuidado también de ver y examinar el fruto. Por sus frutos los conoceréis, no solo por sus apariencias. Por eso, cuando Santiago dice, mira, no debemos ya hacer diferencia entre las personas. Porque igual una persona que te viene y ya es todo muy bonito por fuera, igual por dentro es lobo. Pero por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces ahí está diciendo, mira, no por lo que dicen, ni por su manera bonita de hablar, pero por sus frutos. Entonces tenemos que ver las obras. Tenemos que comparar las obras con lo que se dice. Porque a veces el hablar suena muy bonito. Incluso es un mensaje que nos guste, que nos impacte. Pero tenemos que comparar las obras también, los frutos, el fruto de su vida. Porque el mensaje verdadero de Dios se debe vivir. Porque muestra nuestra fe. Te puedo hablar de mi fe, pero si no la vivo, entonces son palabras huecas. Eso es lo que Santiago dice. Entonces, básicamente, ellos, los judíos en ese momento, en ese contexto, siendo perseguidos, han llegado a este punto de decir, mira, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos esta fe? ¿Cómo podemos vivir esto?
Y Santiago responde y dice, mira, hay que vivirlo. Son acciones, se debe ponerlo en práctica en tu vida. Y ellos igual poniéndonos en el contexto, igual pueden decir, pero ellos, mira, nos persiguen, mira lo que me han hecho, mira cómo me tratan, mira, he tenido que dejar mi hogar y huir. Y Santiago, con lo que hemos leído en este libro, dice, mira, elige el gozo, elige misericordia, no devuelve lo que merecen, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Muestra tu fe con acciones, porque eso también impacta. Entonces, hoy lo que a nosotros nos toca es examinarnos a nosotros mismos, porque hay que empezar aquí, no pensando en otros, no pensando en lo que hace otro, pero tu fe es fe viva o muerta. Santiago nos ha dado herramientas para medir, para ver, para examinar. Entonces, ¿lleva obras? ¿Estás ya viviendo lo que sabes? ¿Aplicando lo que sabes a tu vida? Y no quiere decir que ya eres persona perfecta, que siempre cumples, pero debe haber fruto. Porque no es suficiente solo decir que crees en Dios o que crees que Dios es uno. Eso no es suficiente. Porque incluso los demonios creen y ellos tiemblan delante de Dios. Entonces, este es un tema importante, ver si realmente hemos puesto nuestra confianza en Cristo y ya estamos viviendo lo que sabemos. Porque esta palabra es una palabra que nos cambie. Debemos vivirla si realmente creemos en Él. Dios nos ha dado esta vida para conocerle a Él y hacerle conocido. Pero primero hay que conocerle a Él. Si tú tienes alguna duda, alguna necesidad, alguna pregunta sobre este tema o sobre el tema de cómo puedo conocer a Dios o cómo puedo entrar en una relación con Él, por favor, contacta con nosotros. Porque todos nosotros somos mejores juntos. Nos necesitamos. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero tenemos un Dios perfecto y un Dios que nos ama y nos ayuda a crecer y madurar en Él. Y quiere que nosotros tengamos una fe que obra. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.